Muy buenas guerreros, pues nada, hoy vamos a hacer un vídeo muy especial. Hoy vamos a hacer unas pequeñas entrevistas aquí a miembros de la comunidad de Skull y a la vez un pequeño trivial que vamos a hacer a miembros de la comunidad de Skull. Cada día vamos a hacer a unos cuantos. Hoy en concreto tenemos a 5 personas y hay apuntados unos cuantos más. Entonces vamos a repartir los días dependiendo del momento de horario y todos esos rollos que pueda cada uno, pues los iré haciendo. Y a ver quién es el que más, bueno, aparte de los tímidos que no se atreven a entrar aquí, pero de los que se atreven, pues vamos a ver quién es el que más controla del mundo este del Señor de los Anillos. Tenemos hoy con nosotros a Chupapimuñaño. Muy buenas. Hola, ¿cómo Chupa. estamos? Tenemos a Gaterum. Hola, Gaterum. Hola, hola. Tenemos a Eurugrin. Muy buenas. A Cepini también tenemos por aquí. Buenas. Y a Víctor Tuga. Hola. Pues aquí tenemos a todos. Pues nada, sin más rodeos, vamos a hacer unas preguntas personales para conocer un poquito así a la gente de la comunidad Skull, el buen rollo que hay aquí. Y a ver, empezamos por la edad de cada uno. Vamos por el mismo orden que empecé y así no nos liamos. Chupa, edad. Yo tengo 36 años. Gaterum. 31 años. Erugrin. Erugrin. 35 años. Cepini. 30. Y Víctor Tuga. 31. Vale, pues ahí queda reflejado. Yo, que lo sepáis, yo tengo 48. Soy el más veterano aquí. Siguiente pregunta. Temporadas en El Señor de los Anillos, en el juego. Yo Chupa. tengo 16 temporadas tengo de Señor de los Anillos. Muy bien. Gaterum. Yo 18. Erugrin. 21. Cepini. Yo con la cuenta actual tengo 7, con la que me hice en el 2021 4 o 5. Bueno, yo digo más bien en total, ¿eh? O sea, yo también, si me pongo a mirar con una cuenta, también son menos, pero en total. En total, ¿cuántas son en total? Espérate, pues está abriendo el juego. Desde Que que. no me acuerdo, no sé si son 4 o 5, pero vamos por ahí. ¿Y Víctor Tuga? 19 campañas en total con esta. Vale, pues yo más o menos, pues como desde el inicio, vamos. Llevo con el juego este también. Ahora os voy a preguntar por el comandante favorito en la 1.0 y ahora en la 2.0. Chupa. Mi comandante favorito en la 1 era Gigala, que estaba rotísimo cuando le ponían la antilocura y el anti-stun. Sí. Y de los comandantes de ahora me gusta mucho Saruman. Creo que es mi favorito ahora mismo, Saruman. Y ahora que justo ganamos la reliquia, creo que va a ser muy... Ya. Ahora va a ser la caña. Gaterum. En la 1.0 y yo creo que hasta ahorita de la 2.0, Godmog. No por su Gozmog. diseño, sino, no por su, Sí, que te mola por el combate en comandante. batalla, sino por el diseño. Ajá. Ya en la 2.0 yo creo que sigue siendo él, pero Orgluk, creo que se llama, Sí. también me parece como que diseño de los orcos está muy, muy chido. Muy bien. Erugrin. Y yo en la 1.0 Isildur, cuando lo tuve, eso fue un descubrimiento increíble. Con el arma y anti-sunits que te reventaban muchísimo. Y en la 2.0 Eomer, porque es un proyecto desde el principio del juego ya. Vale. Cepini.
Yo en la 1.0 mi main era Theoden, que estaba bastante roto. Y ahora en la 2.0 Dain, porque es bajito, cabrón y enano, como yo. Eso voy a decir yo. ¿Y Víctor Tuba? En la 1.0 Rey Aragorn, porque me gusta Aragorn simplemente y se ve muy cool con la armadura de Rey. Vale, ¿y ahora en la 2.0? Rey Aragorn igual, sí, aguante, larga vida al Rey. Pues yo si os respondo en la 1.0 casi, no sé si Eomer o Dualin, tío. Porque Dualin, el que tenía yo también, reventaba, chaval, que era una pasada. Y ahora en la 2.0, pues no sé, probablemente Dain, casi seguro. A ver, ¿alguna anécdota o batalla que recuerdes que te haya marcado en el juego, en El Señor de los Anillos? O bien alguna pijada que alguna temporada os haya pasado, o alguna batalla que os haya molado muchísimo en un momento concreto, algo de eso, si os acordáis, ¿eh? Si no, pues no pasa nada. ¿Chupa? A mí me ha gustado mucho la temporada pasada cuando estábamos en los túneles, ¿te acuerdas? Que nos entró Guts Sí. y Meg y podían contra nosotros, que éramos apenas, no sé, 50, 60, y ellos eran como, mandaron como 50 voladores y nosotros estamos defendiendo toda la zona. Y eso es uno de los momentos más excitantes de la temporada que viví con ustedes aquella vez. Eso fue muy guapo, sí, sí, fue una pasada. Y sobre todo Y las bueno, noches, las 2 o 3 noches aquellas que casi alguno ni dormimos. sí, estuvo muy Eso fue bueno. una pasada. Gaterun. Yo creo que igual con GOTS y Mercs, de por sí casi siempre me exijo porque mi cuenta no es muy buena, ¿no? Pero pues con ellos era estar casi todo el día. Lugrin. Yo tengo una, que no sé si fue, bueno, no, hace tiempo, con bots, creo, con Youth, que nos enviaron, la primera vez que vi lo de las águilas, tomar las primeras casillas delante de un túnel, Sí, 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 que lo eso recuerdo. me dejó roto. Yo vi eso y digo, pues eso están a otro nivel ya. Eso fue con la comunidad Y hispana, luego, ¿no? sí, 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 correcto, con la unidad hispana. Y eso, esa gente lleva probándolo en otros sitios 20 veces, si no, no lo puedes hacer. Y la otra fue hace 2 temporadas, creo, con vosotros, que tomamos Dol Guldur a otra comunidad, que eso no lo he visto en 21 temporadas tampoco. Perder Dol Guldur Ya. y cuando ya lo has tomado. Eso me pareció muy raro porque es difícil, porque esto está en el medio del mapa, es dificilísimo tomarlo. Sí, sí, recuperarlo es difícil, sí. Cepini. Yo va a ser con, esto te lo puede decir creo que el más tigre, que en nuestra primera, no, en la segunda temporada, con la segunda cuenta, eh, nos estaban atacando entre dos comunidades y nos estaban básicamente reventando y solamente nos salvaba la entrada. La entrada de por donde está Eregion y demás, estábamos ahí y aguantamos. Vino la otra comunidad, estábamos en un reino, vino la otra comunidad y nos querían reventar directamente, o sea, quitar todo y demás. Y una comunidad contra 200 personas resistiendo a muerte. Y después, en cuanto vino la otra comunidad, teníamos un espía en las otras comunidades y nos dijeron, oye, vamos a atacar a tal hora. Y nosotros esperamos esa oleada, ya justo vinieron la otra comunidad, les aguantamos y decían, no, dentro de una hora empezamos otra vez, no sé qué, no sé cuánto. Y no llegó esa segunda ocasión, les reventamos enteros. Bueno, pues Ah, y Víctor Tuba. también estaba Mark, ahora que lo pienso. Ah, que estuviste con Mar, tú. Sí, Mark, que su cuenta se llamaba Aria. Mm. Bueno, Víctor Tuba. A ver, la que más recuerdo creo que fue la primera que jugué con hispanos, que fue cuando el anillo lo ganó Taco. Porque nos enfrentamos casi todo el Ah, servidor en realidad. Luchamos contra todas las regiones, una por una, sí. y fue una batalla bastante difícil. El chat Fue global estaba guapísima, ¿eh? Sí, sí, bastante tóxico y bastante tenso también todo. Pero fue muy divertido, la verdad.
Fue una A pesar de que temporada muy guapa, perdimos, sí. pero Aunque perdimos, me divertí pero fue muy bastante. guapa. Al final, ganar o perder, la verdad, en este juego es lo de menos. Al final, mientras te diviertas. Pues, a ver, yo voy a responder muy brevemente, sobre todo una anécdota que tengo, tío, que en el 1.0, Daka lo conoce a KN. Tengo que contar una Sí. anécdota con KN, que es que la conté varias veces ya a mucha gente, pero... Y él la cuenta a veces también. Es de lo más heavy que me pasó, pero lo que pasa que era en la 1.0, tío. Como que nos fuimos del mapa muy adelantados él y yo, y teníamos un buen comandante de aquella, que ibas con un comandante solo, y nos metimos en un sitio muy adelante, y nos vinieron como 5, 6, 7 personas contra nosotros, y vengo a aguantar él y yo ahí, vamos, de aquello no se me olvida nunca, tío. O sea, lo pasábamos pipa aquel día. Y no sé, aguantamos ahí de una manera muy épica, y siempre nos quedó marcado eso de por vida, tío. Y luego vamos, batallas es que yo recuerdo las que estáis hablando vosotros, estas recientes, pero hubo muchas, muchísimas, con tantas temporadas. Yo recuerdo alguna, tío, por ahí no sé si es por los Gilead, no, por la Ciénaga de los Muertos se llama, ¿no? Los caminos esos chungos. De aguantar ahí una fortaleza, chaval. Bueno, pero impresionante, tío. Y otro momento épico también, una vez aguantando la base de Carlos Pechu o algo así. El Carlos este Kraken que teníamos en la comunidad hispana hace muchas temporadas, hace unas cuantas temporadas. Carlos Barranco. Sí, sí, Carlos, el que conocíamos todos, el Kraken, que luego se piró con Franon y todos estos. No sé si Ah, vale, no, es otro entonces. No. Víctor, tú no estabas más tiempo con nosotros, ¿no te acuerdas de Franon y todos estos de la comunidad hispana? Franondorf. No, creo que no, no me acuerdo. Ah, entonces igual llevas menos tiempo. Bueno, da igual. Alguno de los que vea el vídeo seguro que se acuerda. Pero aguantando su base, tío, a la de Carlos, que era un Kraken, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, fueron todos a por él y fue muy bonito aquel momento. Bueno, a ver, vamos a la siguiente. Una persona con la que mejor te llevas en el juego. Chupa. Solamente puedo elegir a una. Bueno, si quieres decir alguna más, tampoco esto es un... No es el... Bueno, yo no soy tanto de escribir por el juego a las personas en privado, pero siempre estoy a veces bromeando con... Mira, tengo aquí a Shin Phoenix, tengo a Millie, que es creo que es Inglaterra, la muchacha, y también tengo a Dante. Son más o menos los que más escribo usualmente. ¿Gaterum? Pero mi mejor amigo en el juego es un Perdón. mexicano que se llama Sanguini, que él está jugando ahora mismo en el Mega Server ese. Está súper duro. O sea, que es Kraken. Él es Kraken, pero está jugando, piloteando una cuenta. Pues trátelo para acá, joder. Yo puedo traerlo, él viene con 3 o 4 más. Esa gente son buenos. Pues para otra Están en temporada... Toby. Habla con Jaime y para otra temporada los traes para acá. Ya, yo los hablo. Bueno, a ver, Gaterum. Yo igual casi no socializo por el WhatsApp ni por Discord, pero los nombres que más recuerdo es el de Spurka, creo que se llama, Espluja. y el de Víctor Tuga siempre me los encuentro en el campo de batalla. Erugrin. Te perdemos. Estoy, perdona, se me ha bloqueado esto. Yo, de Shonsis y Bubi. Bubi porque me fichó, fue un encuentro así... Bubishark. Sí, Bubi Shark, fue un encuentro así raro, pero me fichó luego. Y de Shonsis porque es con el que hablo por WhatsApp, la verdad. Así que ellos dos. Cepini. Yo con Dan Rey, mi mejor favorito. Muchas horas por las noches, como yo tengo... Claro, tenéis bueno, yo no duermo bien por la noche, pues como está... Claro, como yo no duermo por la noche, él, como yo estoy en España y él está allí en Estados Unidos, pues siempre hablo con él. Nos tiramos horas y horas y horas. Sí, yo te veo conectado también cuando estoy aquí en Estados Unidos.
¿Y Víctor Tuga? Bueno, Víctor Tuga. Bueno, en especial con varios de la comunidad me llevo bastante bien, pero sí un amigo que juega en Lame que se llama Chilote, con él conversamos bastante frecuente. Ujú. Vale, pues nada, yo si tengo que decir algún nombre, pues es que tengo muchísimos. Además fue por rachas. Yo depende, fueron viniendo, marchando, desde los inicios. Daka uno de ellos, el que está aquí. Pero Correcto, sí, sí. con Fox también me he llevado muy bien. Con Justin, con Charlie. Yo es que uno en concreto, realmente, a día de hoy, es que a día de hoy, no sé, es que no tengo uno, pero muchos. Con Durin también, los que suelen andar por la cúpula, que andamos todos ahí metidos en la cúpula, el liderazgo, pues al Claro, final son con todos los que más, al principio más feeling tienes, pero vamos, que al final socializo como vas de líder muchas veces, pues al final socializas con muchísima gente. Y está con Dayson 6, con Abergans, con todos prácticamente. O sea, yo no tengo prácticamente problemas con ninguno de la comunidad. O sea, me llevo bastante bien con todos. Entonces, nada. Y a ver, que estoy tonto y he perdido la lista. Me cago en rayos. Aquí. Falta el friki, ¿no? La que si te consideras un Eh, friki. de todas las... esta ya... No, esta, de todas las comunidades en las que has estado, ¿cuál crees que ha sido la mejor por potencial? Oh, ok. Chupa, empiezas tú. No, yo pienso que esta, definitivamente, sin discusión ninguna. Y con los Kraken que van a estar ahora, esto va a estar bien, bien difícil seguir el paso. Vale, Gaterun. Yo creo que igual es cool. Que las otras comunidades no son tan competitivas y hay mucho inactivo, pero es cool si o eres activo o te quedas sin recursos y pues te comen. Vale, Green. opino igual. Con Skull ha sido heavy, pero es que visto los fichajes que habéis hecho, me parece que la siguiente va a ser difícil seguir el ritmo, al menos a mí, a algunos, porque están años luz. Ajá. Cepini. yo la verdad es que estuve también en varias cuando empecé en el 2021, pero sin duda esta por coordinación, aguante y yo qué sé, o sea, que los que están arriba, no es por echarles flores ni nada, pero los que están arriba cuando dicen algo, el resto actúa, ¿sabes? No es, no, yo voy a mi bola, no, Correcto, pues yo hago correcto. esto, no, pues tal, vaya sea, bueno, no se puede decir palabrotas, así que mejor me callo. Así que yo creo que sin duda esta, y también cuando se dice de hacer una cosa, coño, se hace. ¿Sabes? Que eso es lo importante. Que el que Sí. tiene que pensar, tiene que pensar y los demás tienen que actuar. Yo esto lo relaciono un poco como, que alguna vez lo he dicho, lo relaciono como en el trabajo. Que una vez, yo cuando entré en uno de mis primeros trabajos, ahí en el aeropuerto, me decían, oye, ¿y si hacemos esto? Y te decía, no, a ti no te pagan por pensar, te pagan por mover. Así que esto es un poco... Y la verdad es que aquí se hace bien. O sea, los que Sí. tienen Sí. que pensar, piensan. Y el Como, resto actúa. como son todos activos prácticamente, pues ya vas descartando a los inactivos, entonces al final ya sabe todo el mundo lo que tiene que hacer. Ya es Se nota muy... muchísimo eso, ¿eh? Claro. Muchísimo. Yo puedo Bueno, aclarar algo rapidito antes de cambiar la pregunta o la persona. sí, sí, dime. Yo piloteé Toby hace como un año Mm. y esa gente es muy bueno, pero la comunidad, sin hablar más de ellos, no es tan unida como la de nosotros, ¿sabes? Allá era uno por su cuenta y nos ayudaban con las de nivel 12, nivel 13, era uno, ¿sabes? Al abandono hasta que al final se peleaban todos contra el otro enemigo. Entre Mm. nosotros ahora mismo tenemos una ayuda y una cooperación demasiado buena comparado con lo que yo vivía en aquel momento. Es- Bueno, vamos a dejar que acabe Víctor Tuga y luego hablo yo un poco. Di, Víctor Tuga.
Skull actualmente sí ha sido la más fuerte, la más sólida que he visto hasta el momento, tanto liderazgo, compañeros, hay salseo, hay de todo un poco. Ujú. Bueno, pues nada, yo más o menos lo que estáis diciendo todos. Yo realmente nunca he estado en una comunidad tan fuerte como esta de School. Yo prácticamente toda la vida estuve en NIS, menos 3 temporadas que fui con Focus a School. School se llamaba, igual que se llama ahora la que tienen. Pero ni comparación con esta temporada que acabamos de vivir de School. Cada temporada, al hacer la fusión con IS, pues ha mejorado una barbaridad. O sea, una barbaridad. En IS ya habíamos crecido mucho, habíamos hecho un gran trabajo en reclutar a gente y todo eso, pero al fusionarse dos comunidades, obviamente, pues el nivel crece. Y en lo de esta temporada ha sido una locura. Y la temporada que viene, pues ya lo sabéis todos. O sea, lo que viene es una salvajada. Como pequeño consejo a alguno que dijisteis por ahí de que os vais a quedar atrás, yo, si seguís en el ritmo que cada uno sabe jugar, aunque haya Super Kraken, vamos, tú si das la talla, al final cada uno tiene su labor. Por ejemplo, el Poder del Anillo es free to play, por decir un ejemplo simplemente, y limpia muchísimo, al final no tienes por qué tener una cuenta. Fíjate el CEC este de esta temporada cortando los refuerzos. Ese tío no Es tiene Sí, una sí, cuenta correcto. totalmente. fuerte y es que ese tío vale muchísimo en un juego. Ese tío es un Lástima. dios. Lástima no traerlo, sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. A ver. Y, joder, cada vez que cambio pierdo el mensaje. A ver, aquí. La siguiente pregunta. ¿Te consideras un friki del Señor de los Anillos? Y si lo eres, ¿por qué? Eh, si no la entendéis muy bien mi pregunta, os lo explico un poquitín. O sea, si me refiero al sentido de... Conozco gente que tiene su cuerpo lleno de tatuajes o la casa llena de figuritas o cosas del Señor de los Anillos. En ese sentido me refiero a ese sentido, a ese tipo de cosas. O bueno, que os No, gusta muchísimo. Sí, di, chupa. yo personalmente no me considero un friki. Simplemente amo las películas y la serie, pero no me considero un friki. Ujú. Vale, pues Gaterum. Yo, pues sí, pero dentro de lo normal. O sea, tengo los libros, tengo las películas, las extendidas, tengo que no son del Señor de los Anillos ni el Hobbit, sino es el Silmarillion. Mm. Oh, sí. Tenía la lengua de los elfos, que ahí te más o menos van estructurando cómo era su lengua. Entonces, cositas así sí, pero tampoco tan extremas. Vale, Erugrin. Yo sí, me considero friki, tengo figuritas de Warhammer, empecé a hacer la colección de los kioscos que hacían hace, bueno, igual hace 20 años. Sí, tengo los libros todos, el Silmarillion, Beren y Lucen, todo. Y le estoy enseñando a mi hijo que es el Señor de los Anillos, o sea, ya hay saga familiar también con esto. Ya le papas ahí las películas, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha visto dos ya, falta la tercera. Vale, Está bien. Cepini. Yo no es que me considere un friki, pero a mí toda película de acción me encanta. Y bueno, también hay veces que hablo en élfico. Yo cuando me dice mi madre, oye, ¿a dónde vas? Voy con él del bar. Una pequeña coña. Vale, Víctor Tuba. Me gusta bastante el Señor de los Anillos, el universo de Tolkien, pero friki no creo que tengo la suficiente ¿cómo? Conocimiento como para considerarme friki. Ujú. Vale, y yo pues lo mismo que Gaterum, más o menos soy normal. Me tengo las películas, tengo algún libro por ahí, pero no, tampoco soy yo muy friki de esto. Vamos, como Chupa antes que decía que no se conocía el mapa, pues yo estoy igual. Y yo cada vez que se toca andar preguntando dónde cojones está eso, que no lo encuentro. En la vida real Sí. está Google Maps, aquí no tenemos el Google Maps para encontrarlo. Así que, bueno, siguiente. La película favorita y la serie.
Chupa. ¿Tu película favorita y tu serie La favorita? película favorita es cualquiera de las tres primeras de Señor de los Anillos. ¿Sabes? La de la comunidad, la de las dos torres o la otra, me olvidó la tercera, se olvidó. Pero bueno, cualquiera de esas tres es mi favorita. Y la serie, puede ser serie, o sea, de anime. De todo, de lo que te dé la gana. La serie de anime favorita mía es Naruto. Ujú. Vale. Desde los 14 años empecé a ver Naruto. Me fui de Cuba y dejé de verla porque no habían más episodios. Llegué y me la completé aquí en Estados Unidos completa. Desde casi que la tercera temporada. Hasta los 26 Joder. años casi. O sea que te mola bien. Que- Sí. Vale, Gaterun. Pues yo tengo varias, pero películas yo creo a lo mejor de que me marcó en mi vida, Donnie Darko. Donnie Darko. Que no le entendía y me la puse muchas veces y ya no, me reventé la cabeza ahí. Pues no Y la de conozco. series, ya sea si fuera de anime, pues también tengo varias. No, de lo Porque que queráis, está ¿eh? Naruto, está The Witcher, está, bueno, si es de comedia, la teoría del Big Bang. Hmm. Entonces sí, es muy amplio, ¿no? Yo sí soy de ver muchas series, muchas películas y pues no tengo como una Ujú. favorita nada más. Vale. Erugrin. Yo sin duda las dos torres. Es cuando realmente me enganché al Señor de los Anillos y ya tengo marcadísima en mi vida cuando lo vi en el cine. Pagaría dinerísimo para volver a ir al cine sin haberla visto. Y de series, Hermanos de Sangre. Y quizá detrás de Last Kingdom. Espera, Pero espera. Hermanos de Sangre me parece... Hermanos Dime, de dime. Sangre es la de guerra. Sí, correcto, Joder, estaba correcto. pensando yo en ella, que la iba a decir también. Vale. Otras, es que me impactó muchísimo cómo está hecha. Es una película en 10 capítulos y bueno, Es una es una burrada. salvajada de serie. Sí, 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 totalmente. Uf. Y tengo por ver The Pacific, ¿eh? Que no la vi. Vi un episodio, pero No es luego tan, la no es tan dejé. buena, Hmm. pero también es grabado, bueno, todo el atrecho y todo es espectacular. Vale. Cepini. Yo, mi película favorita, bueno, favorita sería Gladiator, pero está, está pareja con la de Troya. Son las dos películas que me encantan. Ujú. Y yo qué sé, de serie, pues yo me he visto como Chapi, yo me he visto la de Naruto, me he visto One Piece y Dragon Ball. Para mí sería el top 3, para mí es top uno, son las tres directamente. Ujú. Vale, Víctor Tuga. Película, yo creo que sería como Club de la Pelea. Y serie tipo El anime Club veo de la bastante. Lucha. El Club de la Lucha. Sí, Club de la Mm. Lucha o Club de la Pelea, que acá en Ah. América se le conocía como Club de la Pelea. ¿Y Y serie? ¿Qué dijiste? serie como anime, Hunter x Hunter. Creo que lo encuentro bastante buena. O Doctor Buena House. también. Ujú. Es que aquí la lucha se considera como la libre, lucha libre, no Ah. Ujú. pelea como tal. Ya, ya. Bueno, y yo, la trilogía del Señor de los Anillos, película para mí es lo más de lo más de lo más. Ya, vamos, me están entrando ganas de volver a verla. No sé cuántas veces la vi ya y tengo ganas de volver a verla. Y series tengo, aparte de esa que hablábamos antes, de Hermanos de Sangre, que yo no la tengo en el top, ¿eh? En el top uno. El top uno para mí es Vikings. Para mí es lo más de lo más de lo más que he visto en mi vida. Vikingos me Pues encanta. tienes que ver The Last Kingdom entonces. Si te También la gusta vi, también Vikingos, la vi, también la vi. Sí, sí, me encanta. Pero Vikingos número uno, Juego de Tronos número 2 y probablemente The Last Kingdom número 3 y a lo mejor luego ya Hermanos de Sangre o... También me encantó muchísimo la de... Este catástrofe que hay, joder, la del... El nuclear esta que explota. ah, ¿cómo se Armagedón. llama? No, No, la de Ucrania. ¿Cómo se llama? joder. El de esto... Chernobyl.
Chernobyl. Eso, Chernobyl. Brutal, Sí, sí, sí. brutal Bueno, también, tío. sí, sí, sí. Hay muchas por ahí que impactan. Bueno, siguiente. Espera, un pequeño corte. Un pequeño corte. Dime, dime. Buba, ¿te gustó antes o después de que muriese Ragnar en la esta de vikingos? Hombre, antes muchísimo más. Después Tú eres de también. los míos. Después también, Totalmente. ¿eh? Sí, después también, pero para mí, antes de Ragnar, para mí es lo esencial. Hmm. Antes de su Sí, sí, muerte. sí, totalmente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que pensé que me iba a hundir, pero no sé, tío, al final te sigue enganchando. No sé, cuando crece Bior Ya. ya... Bior te engancha otra vez, el pie de... el cojo ese, que no me acuerdo ya cómo se llamaba. El, Cojo. joder, El el manco hijo. ese, el El, hijo, el hijo loco, el que está loquísimo. Sí, el que sí. anda arrastrado por el suelo. Ah, vale, sí. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero sí. No Ese sé está qué como de una puta cabra. huesos, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese mola también, bueno. Pero sí es verdad que el inicio, tío, a mí me Sí, dolió mucho, ¿eh? Ivar sin huesos, ¿no Ivar era? sin huesos. Ivar sin huesos, eso. Pero bueno, sí es verdad que el inicio, tío, con Ragnar... hostia, eso es una pasada. Pero bueno, es lo que hay. ¿Las Y... miráis, las miráis en inglés o en español? No, yo en No, en español. 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 A mí ya me conoces. Como para poner en Doblado, inglés. doblado, doblado. Era cabrón, en inglés dice. Yo no tengo ni idea de inglés, doblado. Yo creo que depende, ¿no? Del doblaje. A ver, Que en se escuche versión bien. original, si Que algunos controlas no. como tú, por ejemplo, pues tiene que ser una flipada. Muchas series. Pues si escuchas la voz original de ellos. Claro, tiene que molar muchísimo, pero hay que controlar, claro. Bueno, a ver, penúltima pregunta. ¿Cuánto lleváis con vuestro nick y por qué motivo? Uy, aquí se Chupa. ve una anécdota mía. Sí, yo también lo tengo. Chupa. No, yo siempre tuve el nickname ese en el juego. Y para mí eso lo hice como broma, ¿me entiendes? No fue una cosa de que es el verdadero nickname que más me guste. Pero es peculiar, muy particular y muchas personas se recuerdan de ese nombre cuando me ven en el chat o en otra temporada y me dicen, yo me acuerdo de ti en esta temporada. Pero ni siquiera, no sé dónde lo saqué. Maybe era una broma que hacían en YouTube que vi o en Instagram, que un tipo decía chupapi muñaño, así, pero no sé. Y entonces lo utilicé y pues llevo, qué sé yo, desde que empecé el primer día, 2 años, 3 años ya. Vale. ¿Gaterum? Yo, de una banda de metal. Creo que la estaba escuchando en lo que hacía mi cuenta y dije, pues me voy a poner gatero. Que es de Omnium Gatero. Ujú. Vale. ¿Rugrin? Yo es el nombre de la espada de Theoden. Con esto ya te lo digo todo. Rohirrim al 100%. Vale. ¿Cepini? Yo, bueno, a mí me puso entre mi hermano y unos colegas suyos de la infancia, me pusieron Pini de los Pinipon. Y pues Pini, 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 al final me quedé con Pini, entré en el colegio con Pini, entré en el instituto con Pini, a día de hoy todo el mundo me llama Pini menos mi madre. Hostia, qué curioso. ¿Y Víctor Tuba? Por un juego de palabras que tenían mis amigos, siempre me ponían un nombre detrás de mi nombre, como Víctor Menta o Víctor Nado, Víctor Tuga, y me quedé con Víctor Tuga. Vale, No, bueno. pues quedo yo, Bubananu, es que vamos, yo mi memoria, o sea, flipa, tengo 48 años y esto fue con 16 años, 17, no creo que más, cuando íbamos a Medina del Campo, a Valladolid, de, de camping, a unas fiestas que había ahí, fuimos 3 años consecutivos y yo no sé cómo fue una vez que en una de estas borracheras acabé tumbado, caí de nariz en un somier sin colchón y no sé por qué aquel día me llamaron Bubanano, es como algo de un muñeco que había que dormía o no sé qué rollos y me quedó ahí de aquel día, vamos. Y empecé con Bubanano y vamos, Buba ahora es más Buba, pero
siempre pongo Bugananu porque gente de hace muchísimos años me conoce por eso. Vamos, torneos de Pro Evolution Soccer de hace 15, 20 años cuando jugaba yo, que organizábamos por ahí, pues yo llevo organizando cosas de estas de toda mi vida. A nivel nacional organizamos algún torneo y siempre fui Bugananu. Entonces, cuando leen por ahí gente, igual lo que decís vosotros, a lo mejor te ve alguien, coño, Bugananu. Pues nada, ahí sigo con el mismo nombre de toda mi vida. Vale, y la última pregunta. Espera, ¿Cuál pequeño es? inciso, perdóname, Buba. Dime. Trabajé ahí en el aeropuerto, trabajé con un negrito que se llamaba Buba, literalmente. Se llamaba Buba. ¿De Y nombre? algunas veces me acuerdo de los dos, o uno o el otro por el otro. ¿Pero de nombre? Bueno, como el de Forrest Gump, ¿no? También. Sí, sí, de nombre, Yo de pensé nombre que de era DNI, de te lo Forrest juro, Gump. ¿eh? Se llama Hostia. Buba. A secas, Buba a secas. Buba, no sé qué, el apellido ni idea, o sea, Sí, sí, pero es de un nombre. chico De nombre Buba, africano. ¿no? De nombre Buba por el DNI, te lo prometo, o sea, Anda, tío. es... Sí, no, te creo. Sí. Bueno, y la Ah, última perdón pregunta. por cortarte. No, nada. Para eso estamos aquí, para entretenernos un rato. A ver, ¿cuál era tu serie o programa favorito de la infancia? Claro, cada uno tenemos más edades que otros, pero bueno. A ver lo que sacamos aquí. Sí, esta pregunta sí está difícil para ustedes. Ustedes no van a recordarse de esa serie porque es típica cubana. Claro, cada uno tenemos de nuestro Ah, país y bueno. sí, claro. Es una serie de muñequitos que se llama El Pidio Valdés. Eso todo que lo que es cubano te va a acordar de momentos de que tú tienes un niño, 1 año, 2 años y la ves hasta que tienes 15 años. Sí, Vale. y también Pokémon también. Ujú. Vale, Gaterum. Yo que recuerde, me paraba como a las 5 o 6 de la mañana porque pasaban se llamaba Zoids. Entonces era lo único que levantaba, ¿no? No era para ir a la escuela, sino para ver los capítulos. Ya de ahí, tenía que esperar en la tarde, noche, a las 6, de 6 a 10 de la noche para ver lo que era Malcolm, el del medio y Dragon Ball. Ujú. Vale, Rugrin. Yo como película Star Wars. Empecé ahí con mi friquismo. Y en series, pues, no sé, Bola de Dragón, Doraemon, por ejemplo. Y algunos mangas que nos mandaban aquí en Cataluña también. Yu Hakusho. También Slam Dunk, sí, sí, todas así. Muy, muy buenas. Es que aquí en TV3 compró los derechos de manga japonés y eran espectaculares. Todas las que hacían, no había ninguna que no fuera mala. Sí, estaba muy bien aquí. Vale, Cepini. Va, yo tengo también otra anécdota. Yo cuando era pequeño mi madre bueno, que es muy propensa a caerse la mujer, la verdad. Se cayó en la tienda y estuvo como 13 meses de rehabilitación porque se cayó en el trabajo y se partió, bueno, directamente se destrozó la bola del codo, se la fracturó por 7 sitios diferentes. Y Dios. todas las mañanas mi padre se tenía que ir con mi madre a llevar al hospital para que hiciese la rehabilitación. Y claro, yo en cuanto sonaba la puerta, la llave para abrir la puerta, desde dentro para poder salir y tal, a mí me hacía el clic en la cabeza y me levantaba y me ponía a ver la televisión y me ponía a ver La Pantera Rosa, Tony Jerry y otra que ahora mismo no me acuerdo. Ahora mismo no me sale el nombre, pero esas dos son una de las que más me acuerdo. Vale, Víctor, tú vas. Y Ah, bueno, sí, y sí, de sí. serie Smallville, que alguno a lo mejor la conoce, que De es el Superman, Superman, ¿no? Sí, sí. Correcto. Superman cuando es pequeño que estaba Sí, y sí. tal. Clark, Esa. Clark. Ujú. ¿Cómo? Esa es la del tipo que se llamaba Clark Kent. Sí. Ujú. Eso es como la serie de Superman. cuando llega en la nave y no sé qué, y tiene mazo capítulos y todo ese rollo. Sí, 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 yo Está vi muy chulo. muchas alguna. temporadas tiene eso, ¿eh? Yo vi alguna, Muchos sí. sí. Vale, Víctor, tú vas.
Niño, Dragon Ball Z, sí, era bastante clásico llegar a casa y en la tarde ver algún capítulo de Dragon Ball Z. Vale. Pues nada, yo de... Las mías son... Igual son más viejas todavía para vosotros. No sé si Verano Azul alguno os viejo, suena. Buba. ¿Eh? Hostia, Estás verano viejo. azul, uva. Sí que eres grande, ¿Verano Azul os suena? ¿Alguno? sí. Sí, 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 hombre, y tanto. Sí, joder. Pues esa, vamos, era para verla todos los veranos, la veías. No sé, había tantas de aquella, pero bueno. Bueno, pues con estas preguntitas acabamos y ahora vamos a lo divertido, al trivial. A ver quién sabe más de el mundo del Señor de los Anillos. A la vez que vamos haciendo las preguntas voy a ir apuntando aquí los puntos porque si no se me va a olvidar. Que si no no me voy a poner a ver el vídeo luego a ver cuántos puntos hizo cada uno. Lo voy a ir apuntando, así es más sencillo. Así que Las preguntas son sobre las películas o sobre el juego. O ambas. sobre el mundo de Tolkien, más bien, yo diría. Vale, ok. Yo es que, ya lo dije antes, yo no soy tan friki en esto, entonces igual espero no equivocarme en nada de lo que digo. Pero bueno, que tampoco pasa nada, ¿eh? Que No te esto lo es tendremos en cuenta, uva. Nadie me lo va a tener en cuenta, así que... No, eres el líder, nadie te va a toser. No, el líder ya no soy, el líder ahora es Jaime. Pero bueno, de todos modos, tampoco tengo 1 millón de visitas en YouTube, así que tampoco pasa nada. Que lo dicho, para las respuestas, ¿me mandáis WhatsApp privado o lo respondemos aquí? ¿Cómo preferís? Aquí. No, Aquí tiene que mismo, ser ¿no? aquí. Si das chance, lo buscamos en Sí, Google. Claro. Si no, ChatGPT ayuda. Vale, Claro. pues lo respondemos aquí rápido y así Sí. cada uno lo más rápido posible, vamos, tampoco os voy a meter ahí presión. Además lo voy a hacer, cada pregunta lo voy a hacer, somos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Vale, pues lo voy a hacer. Primero empieza Chupa, luego empezaría Gateru en la siguiente y en ese orden, así. No sé si me Muy bien. expliqué bien. Sí, sí, sí. Sí, igual que siempre, pero al final vamos turnándonos el primero que responde. Vale, turno. vamos con la primera pregunta. Van a ser 10, ¿eh? A ver cuántos puntos conseguís cada uno. Primero que responde es- gana, ¿no? la ¿Eh? respuesta es de múltiples para seleccionar o tengo que inventármela yo. No, no, tienes que buscarte la vida. Esto no es un Creo- examen tipo test. Vaya. Creo que No, no. Por eso es más difícil. Si fuera tipo test, igual acertaba y alguna. Yo ya te digo que de todas las que encontré aquí, no me voy a. Creo que no me sé ninguna. Hostia, a ver qué nos preguntas. Bueno, primera pregunta. Para Chupa, ¿eh? ¿Cuál es el nombre del lugar donde Sauron forjó el anillo único y donde se encuentra el fuego que puede destruirlo y que Frodo y Sam deben alcanzar para completar su misión? Ok, el anillo fue creado no me acuerdo del lugar, pero sé que fue en un castillo de los elfos. Y bueno, obviamente se muere en el Dol Guldur, el anillo. Lo pueden matar en Dol Guldur. Pero no me sé el nombre del castillo. Sé que fue creado con los elfos. Póngale cero. Con la ayuda de Espera, que me estás Federica. liando. ¿Qué me respondes? A ver, responde una sola palabra que tanto lío me dijiste. Que repite, Chupa. El nombre de donde fue forjado. El lugar. Sí. No me lo sé. No, donde se puede destruir, sí me lo sé. En Dol Guldur. El monte Dol Guldur. Monte Doom. Joder, es que ya empiezo yo con la pregunta mal, porque la respuesta me sale mal. Casi que os la voy a anular. ¿Dónde fue creado y dónde se destruyó? Sí, pero es que la respuesta no me lo concreta. Porque Bueno, es una pregunta que no respuesta.
¿Me entiendes? Mira, para no liarnos esta la anulo. Te No, pongo hombre, la no. siguiente. No, pero Boba, es dónde fue creado el anillo y dónde se destruyó, ya está. Sí, Ajá. claro. Vale, tú respondes el Monte del Destino, ¿no? Sí, Vale, Gaterum. Es claro, pero respondes dónde se destruyó. Pero dónde se sí, creó. pero no sé dónde se creó, no me sé el nombre. Es que no sé si aquí me lo pone. Es que tampoco me lo pone a mí. En el lugar donde Sauron forjó. No, no lo Yo pone. tampoco sé dónde se creó, pero sí, o sea, como dice Chupa, que lo creó Sauron con ayuda de un elfo en no sé qué, en Eregion, creo que fue, si no recuerdo mal. En Creo. Eregium se crearon los diferentes anillos, pero el anillo único se Correcto. creó en Mondom. Ah, vale. O sea, el Sauron lo creó directamente en Monte del Destino. Y se destruyó Y en lo el Monte destruyó del allí. Destino también. Sí. Ah, Correcto. Es la única lava que puede construir y destruirlo. Vale, pues. Eh, los de Mars que respondéis. A ver, Erugrin, Monte del Destino, tanto donde se forjó, donde se destruyó. Lo dice Galadriel al principio de la película. Sí, correcto. Cepini, ¿tú qué dices? yo dónde se creó no me acordaba, creía que era Eregion y donde se destruyó en el Monte del Destino. ¿Y Víctor Tuga? Del destino, sí, sí, definitivamente. Para eso De- caminaron tanto. destruido, ¿no? Pero creado. También, sí. Creo que Gandalf decía algo en la película, ¿no? Algo así. Claro, lo que pasa es que esto tiene trampa porque Daka os lo chivó. Perdón, perdón. Hay que hacerlo por WhatsApp en la contestación. Así que esta la voy a anular, tío, porque no me vale, porque... No, no, así no vale. A ver, Daka, o te muteo, ¿eh? A partir de Vale, ahora. vale, perdón, me callo, me callo, me callo, me callo. A ver si ahora lo hacemos bien. Es que no sé si hacerlo por WhatsApp, tío, porque si os escucháis los unos a los otros... Bueno, vamos a intentar a ver la primera pregunta es esta, porque la otra no la voy a contar. Ok. ¿Cuál es el nombre del antiguo reino de los hombres que fue fundado por Elros, hermano de Elrond, y que se convirtió en un poderoso reino en la Segunda Edad del Sol, pero que finalmente cayó bajo el poder de Sauron? Ok. No. Vale, Chupa, di el nombre del reino ese. Um, Os. No, no es Osgalia. No sé, no me lo sé. Vale, Gaterum, No, igual yo no me lo sé. Erugrin, Númenor. Cepini, Me suena lo de Númenor, pero antes de que lo dijese ni puta idea, así que no tengo ni idea. Víctor Tuga. Víctor Tuga, que te Creo, perdemos. creo que era un pueblo del este, ¿o no? Si no me equivoco. Elodrin o Aladrin, no, algo así creo que era. No, no sé. Vale. Creo que del este. Erugrin, un punto. Vamos. Pero Sí, además en la serie sale como lo dices Isildur. O sea que está Isildur en la propia en la propia Sí, ciudad. correcto. Vale. Sí, señor. Después la ciudad se Pero convirtió en como, Mordor, ¿no? Una vez que como acabe la antes de decirlo pregunta, ya no me acordaba, pues nada. una vez que acabe toda la ronda, Daka, si quieres hablar, lo puedes hacer ahora. Pero no La antes. biblioteca, Porque sé que Wikipedia. tú te sabes todo de esto. Pues Vale. la verdad es que estoy en blanco, ¿eh? No, ¿No la sabías esta? no, esta no me la sabía. Bueno, segunda pregunta. Ahora vamos a empezar por Gaterum. Porque así tenéis todos la rueda. Y así, si escucháis la respuesta de otro. Vale. ¿Cuál es el nombre del libro antiguo que contiene la historia de Beren y Lúthien y que es mencionado en la historia del Señor de los Anillos, como un texto que Aragorn conoce y que le sirve de inspiración?
Vuelve a decir la pregunta, por favor. ¿Cuál es el nombre del libro antiguo que contiene la historia de Beren y Lúthien y que es mencionado en la historia del Señor de los Anillos como un texto que Aragorn conoce y que le sirve de inspiración? Gaterun, te toca. No, no me la sé. Erugreen, Beren y Lucien. Cepini, 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 que te perdemos. Aló, aló. Bueno, a Cepini de momento lo perdimos. Víctor Tuba. A ver. Víctor Tuba. No sé. No sabes, ¿no? Vale. Chupa. No idea. Vale, Cepini sigue sin aparecer. Nada, no está. Se quedó dormido. Bueno, la respuesta es el Silmarillion. Sí, correcto. Silmarillion. Esta me la sabía. Está 0 para todos. Bueno, yo ya os respondo por mí, ¿eh? Yo no me sé ninguna de todas las que estoy diciendo. Así que... Perdón, que se me cayó el teléfono y se apagó. ¿Te sabías la respuesta o no? ¿La escuchaste? No llegué a escuchar la pregunta. Bueno, pues te doy la oportunidad, venga, si no escuchaste nada. ¿Cuál es el nombre No, del la libro verdad es que antiguo que contiene la historia de Beren y Lúthien y que es mencionado en la historia del Señor de los Anillos como un texto que Aragorn conoce y que le sirve de inspiración? Se llama NPI. Ni puta idea. Pues es el Silmarillion es. Vale, vamos dos. Tercera pregunta. ¿Cuál es el nombre del lugar donde se encuentra la tumba de Baldur, el hijo de Thorin, escudo de roble, y que es mencionado en la historia del Hobbit como un lugar importante en la historia de los enanos? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál es el nombre del lugar donde se encuentra la tumba de Baldur, el hijo de Thorin, escudo de roble, y que es mencionado en la historia del Hobbit como un lugar importante en la historia de los enanos? Esta pregunta va para Erugreen, ¿eh? Pero, dejamos un segundín. Es que la respuesta me empieza por diciendo que no hay un personaje llamado Baldur en el Hobbit o en el Señor de los Anillos Es que no me suena para nada, pero... que sea hijo de Thorin. Sin embargo, Yo sé, me yo sé pone quién tú Thorin. estás hablando, Entonces, pero no me... te voy a cambiar un poco Yo- la pregunta y te voy a decir, de todo esto olvídalo y céntrate en Thorin. ¿Cuál es el nombre del lugar donde se encuentra la tumba de Thorin, escudo de roble? Erebor. Y eso me lo pone. Erugreen, dime. Erebor. Cepini, Erebor. Víctor Tuba. Erebor, yo lo vi morir ahí. Chupa, Erebor también. Ya, pues tiene muchos años, Víctor. Gaterun. Sí, Erebor. Esa estuvo facilita, ¿no? Pues yo creo que no, ¿eh? Bueno, salvo... Sí, además. Ah, bueno, salvo ya ves... tenía- Ah, no, perdón, claro. Yo es que vi Montaña Solidaria y como yo con el mapa de esto me lío. Montaña Solidaria también conocida como Erebor. Aquí se va a reír alguno de mí, pero es que yo con el mapa me vuelvo loco. Vale, pues entonces os doy un punto a todos. A ver, 2 puntos Erugreen tiene. Gaterun 1. Chupa 1. Víctor Tua 1. Pensé que me iba a ir en ceros, Y ¿eh? me falta... Yo, de Pini. El feo gordito que se parece a Thorin, coño. O sea, Vale, es que Cepillín Dai. no te lo había apuntado yo. A ver. de todas formas, en la película, o sea, Cepini. en la esta, ¿cómo se llama? Sí, creo. Vale. O es en la serie de esta ahora nueva que sale contra el Balrog y se tira ahí a pegarle o no sé qué leches. Y ahí muere.
Bueno, cuarta pregunta. ¿Cuál es el nombre del valle donde se encuentra el río Anduin y que es atravesado por los miembros de la Compañía del Anillo en su viaje hacia Mordor y que también es el lugar donde Boromir intenta quitarle el anillo a Frodo? Uf. ¿A quién le toca responder? Espera que lo... Erugreen fue antes, pues Cepini. ¿Osgiliath? Víctor Tuga. Rivendell. Chupa. Rivendell. Gateru. Te la cagué. Rivendell. Erugreen. ¿Yo puedo responder a esta? No, es después de Erugreen. Vale. Erugreen. No me mires en Wikipedia, Me ¿eh? volvió a caer el celular. Está mirando el mapa Es que del juego y se buscando. me bloquea. Estoy jugando al juego, se me bloquea el otro móvil. Mapa y del me juego quedo buscando el con mapa. No tengo ni idea. No tengo ni idea, sinceramente. No te la Vale. respondo porque no tengo ni idea. ChatGPT. El, Esta pregunta Daka, ya te- venga, te dejo responder. Yo creo que es Amongen. A Pero Moqueo. esa es la montaña, ¿no? Valle de Amongen. No. Cerca de las orillas del río Anduin. Al sur del anillo. Eso sí. Eso es la montaña, Es Monje. O sea, Parth. creo que es la atalaya, digamos. Es Parth Galen, un lugar en el río Anduin, donde la compañía de la niña es más conocido por Valle del Anduin, o Valle del Gran Río. O sea que, Mm. Vaya Y la fumada, cagamos ¿no? todos. nada. Está equivocado. Vaya fumada. ¿Cuarta o quinta? Tenía que haberle puesto el nombre, el número. Quinta, ¿no? Sí. Y ahora Creo va que sí. Tortuga. ¿Cuál es el nombre del lugar donde se encuentra la Puerta Negra de Mordor y que es el paso principal hacia Mordor desde el norte y que Frodo y Sam intentan cruzar disfrazados de orcos? O sea, Oh, ya sé cuál No me es. acuerdo. Tortuga. ¿Cómo, Ya la sé. Víctor ¿Puede, Tuga, Yo no me ¿puedes acuerdo, repetir, por favor? Espera. Primero Víctor Tuga, Pregúntalo. ¿Cuál es el nombre del Yo- lugar donde se encuentra la Puerta Negra de Mordor y que es el paso principal hacia Mordor desde el norte y que Frodo y Sam intentan cruzar disfrazados de orcos? Vale. Está la puerta negra, que creo que es la principal, pero no lo creo. No sé la respuesta. Yo creo que la Puerta Negra debe tener otro nombre y por eso es lo que me pone aquí. Pero bueno, Sí. La puerta Vosotros- negra está como tal en el juego, además. ya es una pista que os acabo de decir, ¿eh? Chupa. La puerta negra. Sí, pero tiene otro nombre. La Puerta Negra es el nombre que tenéis que decir. Correcto. Blackgate, ¿no? Ay, esto es lo mismo que en inglés. No. Gateru. Badadur, algo así. No. Oh, No. tampoco. No. Erugreen. 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 Ah, ¿me oís bien? Ahora Hola, sí. hola. Ahora sí. Hola, sí. Perdón, es que me he dado mal esto. ¿El Valle de Udun es? No. Bueno, yo estoy diciendo no. Cepini. ¿Puedes repetir la pregunta, por fin? Porque es, ¿Cuál no es sé el si nombre sí o del sí. lugar donde se encuentra la Puerta Negra de Mordor y que es el paso principal hacia Mordor desde el norte? Y que Frodo y Sam intentaron cruzar disfrazados de orcos. Creo que es la Ciénaga de los Muertos. No. Realmente te está Entonces- diciendo cómo se llama la Puerta Negra de otra manera. Literalmente. Ni idea. No sé, la verdad. Tú tampoco, ¿no, de acá? Pues yo pensaba que era Barad-dûr también, pero si has dicho que no antes, nada. Puerta negra de la torre de Barad-dûr sería, pero No. si has dicho Mira, que no la antes. descripción te pone: el lugar donde se encuentra la Puerta Negra de Mordor es Morannon, también conocida como la Puerta Negra o la Boca de Sauron. Espera. Ya tú sabes. Nah. Así que nada. Quinta pregunta, la sexta. A ver, esta es más facilita, ¿eh? Esta le tocaba a quién? A Chupa otra vez, ¿no? Volvemos ¿Otra vez? Volvemos a la rueda otra vez.
¿Cuál es el nombre del rey de los Rohirrim que se encuentra con Gandalf en el camino hacia Edoras y que inicialmente desconfía de él, pero luego se une a la lucha contra Sauron? Chupa, Theoden. Gaterum, Ay, no. ¿qué? ¿Dijiste algo? No, no sé. No, no sé. Vale, Erugrin, Theoden. Cepini, Theoden. Víctor Tuga. Eomer. Pues Eomer, Víctor Tuga, un Joder. punto. Anda la verga. Muy bien. Y te pone aquí la descripción, ¿eh? El rey de los Rohirrim que se encuentra con Gandalf en el camino de y que inicialmente desconfía de él, pero luego es la lucha contra Sauron, es Eomer, el sobrino de Theoden y el mariscal de la marca de Rohan. Eomer es un personaje, ¿verdad? O sea, Víctor Tuga, un punto. Tiene 2. Hostia. Vale, séptima pregunta. Va para Caterun. ¿Cuál es el nombre del lugar donde se encuentra la guarida de Selop, la gran araña que Frodo y Sam deben enfrentar en su viaje hacia Mordor? Gaterun, la guarida de Selop tiene un nombre. Híjole. No, no recuerdo cómo se llama. Vale, Erugrin. Se llama Torek Ungol. ¿Cómo? ¿Cómo? Torek Ungol. Torek. Sí. No sé qué es Torek. Bueno. Cepini, NPI. Víctor Tuga, Te juro. Sí, la verdad. y Chupa. Amon. No. Ramón. La Yo respuesta. puedo Vale, opinar. sí, Daka, di. Yo creo que, claro, está al lado de Ciri Tungol, pero no sé si es Ciri Tungol o voy errado. Vale, pues tú que controlas tanto, ¿me dices qué es lo que dijo Erugrin? Pues no tengo ni idea. O sea, Erugrin, ¿qué es eso que dijiste? Torek Ungol está al lado, representa, es lo que dice Daka, que es la zona de Kirit Ungol, porque está al lado. Y es, no sé, me acuerdo que lo leí en el libro y ponía eso. Pone Vale, Torek es que Ungol, la pero respuesta correcta es Cirit Ungol. ¿Es lo mismo? no, pero bueno. No, pues si no es lo mismo y me lo acabas de decir tú mismo, no hay punto. No. Pues si te pone Kirit Ungol, pues Kirit Ungol. Vale, es que yo no lo Realmente, si os fijáis, vienen los orcos desde la escalera a buscarlo. Representa, en la peli, al menos, lo que se ve. Mm. Vale. Séptima pregunta. No, la octava. Octava, para Erugrin. A ver, va. ¿Cuál es el nombre del tipo de árbol que se encuentra en el bosque de Lothlórien y que es sagrado para los elfos y que también se menciona en la historia del Silmarillion como un árbol que fue creado por Yavanna y que tiene un significado especial en la mitología de la Tierra Media? Malorn. Cepini, NPI. Víctor Tuga, Manzano. Chupa, Rivendell. Gaterun, Igual voy por No, pero Rivendell no es, ¿o sí? no, Yo Bueno, pensaba no, que era no el sé. árbol de Sí, en nada. el juego sale el árbol, pero no sé cómo se llama. Yo estaba pensando en el árbol, pero del de Gondor, así que va a ser que no. Nada. Punto para Erugrin. Malor, sí. Mayor. O Malor, no Sí, sé cómo sí. se pronuncia. Ni idea. Vale, novena pregunta para Cepini.
¿Cuál es el nombre del valle donde se encuentra Rivendell, la casa de Elrond y un refugio seguro para los personajes principales de la historia y que también es conocido por su belleza y su conexión con la naturaleza? Me acuerdo, pero no me acuerdo del nombre, así que como si no contestase. Víctor Tuga. Rivendell, siempre es Rivendell, la respuesta. Pero es un valle. Hay un valle. Claro, claro, es Valle, Vale, no, siguiente. no la Chupa. capital. Celebran. Gaterum. No, no sé. Erugrin. Imladris. Joder, pues puntaco para Erugrin. Sí, sí. Erugrin, 4 puntos. Está usando ChatGPT, ¿eh? Erugrim, yo creo. Sí. Estoy jugando al juego, no te engañes. Bueno, y última pregunta, empieza Víctor Tuga. ¿Cuál es el nombre de tipo de barco que utilizan los elfos de Lindon para navegar por el mar y que también se menciona como un símbolo de la conexión de los elfos con el mar y su habilidad para navegar? Madre mía. Canoa. Dios mío. Víctor Tuga. Canoa, esa es mi respuesta. Chupa. Ah, no. Serafín. Gaterum. Mm, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nada, ¿no? Erugrin. No se le Nada. escucha. ¿Me estoy pensando? Canoa, digo, que no tengo ni idea. Cepini. Yo, agujero negro. Bueno, pues da ganada, ¿no? Te diría una, pero no creo que sea correcta. Va, No sé, eran- tírate el facto, va. Dilo, Bar- no tienen la piedra y esconden la mano. Muchos en el teclado hacen lo mismo, coño. Dicen, no vamos a... Y después no explican. ¡Ay, te mato! A ver, yo sé que salían de puertos grises y que Círdan era el que los creaba. ¿Barcos élficos de Valinor? Ujú. Barcos élficos. No. Muy bien. Los Barcos Swan- élficos tal cual. Los Swan Ships. O Swan Ships. Los barcos élficos. Ah, pues mira. No he acertado ni una de ellos. Bueno, pues nada. Ha sido un momento muy divertido, muy entretenido. Así que nada. Lo dejamos aquí con 4 puntos Erugrin, 2 Víctor Tuga, 1 Gaterum, 1 Chupa y 1 Cepini. Ha sido muy divertido el momento. Un rato entretenidos, así que nada. La siguiente semana pues pasarán otros por aquí, por el plató de televisión. Tienen que hacer un torneo de las encuestas estas, de los que van ganando. Sí, a ver quién saca más puntos. Es lo que voy a hacer, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, solo son 15 o así que se apuntaron, el resto son unos tímidos. Pero bueno, es lo que hay. ¿Las Bueno, preguntas serán las chicos. mismas para el siguiente? Tengo otras ¿Para la 5 siguiente o vez? 6 más. Pero voy a intentar poner más. Porque al final, si ven el vídeo, pues se la van a saber. Ya, claro. Te Para ves apuntarme. las películas, te ves todas las películas y las series y demás y haces preguntas. No, esto lo busco de internet. Vamos, como que me voy a poner yo. Entiendo yo tanto del Señor de los Anillos. Pero bueno. Ponen- Hostia, pues Tú yo a lo sabes- mejor te voy a mandar alguna, ¿eh? Que son hay alguna Sería curiosa. bueno también poner trivia del juego. Alguna trivia del mismo juego, de ítems de juego o de comandante de juego. No, hay. Por ejemplo. Hoy en día, buscando por internet, hay un montón. Te salen muchas cosas. Yo Sí. tengo el trivial del Señor de los Anillos. Si no, en claro. ChatGPT, Ahí. pones, hazme 10 preguntas del Señor de los Eh, Anillos En el que no meta. estén relacionadas y lo pones y ya está. En el meta este de WhatsApp, que no sé cómo se llama.
También lo has hecho Bien. desde allí. Lo hice ahí lo hice. Y Pues me mira. salieron Ya preguntas está. muy chulas, ¿eh? Lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que al principio puse, hazme una pregunta del Señor de los Anillos. Y me sale, espera que lo tengo por aquí, que es muy gracioso lo primera que me hizo. Entonces luego le tuve que poner, hazme una pregunta difícil. Porque la primera... Bueno, yo tengo el trivial del Señor de La los primera Anillos y soy pregunta más con las tenía preguntas, ¿eh? la borré, porque para no liarme la borré. Pero me hacía algo, yo qué sé, tío, como, ¿quién es el que rompe el anillo? El que destroza el anillo. Digo, joder, así no, tío, tan sencillas, ¿no? Gollum. Gimli, Gollum. a ver si lo rompe. Así que nada. Pero bueno, luego le puse, hazme una pregunta difícil. Y entonces ya empezó a ponerme estas cosas tan raras que digo, madre de Dios, nada más que Aerogreen las acertó. En el trivial que tengo yo te preguntan hasta quiénes son los productores de la película, que dices, venga, Luego, dicho, venga, Buf. acuéstate. Sí, Mira, sí, si sí, no sí, me hay acuerdo algunas del preguntas. nombre de algún personaje, me voy a acordar del que hizo la película. Sí, claro. Nada, Por pero eso sí, digo que pregunta, algunas... ¿cuándo es el cumpleaños, Frodo? ¿Qué cojones sé yo? Bueno, chicos, pues nada, Era la intermedia. que ha sido un placer. Un momento muy Igual. divertido. Gracias, Chupa, Bien. Gaterun, Erugrin, Cepini, Víctor Tuga y aquí al intruso de Dakar. Perdón. Bueno, Ah, chicos, que nos vemos. gracias por participar y nos vemos en el campo de batalla cuando empecemos, que ahora estamos de vacaciones. Saludos, un Venga, Bueno, abrazo. Mucho- yo tengo que ir a conversar con los elfos, con el del bar, a ver qué me dicen, ¿vale? Chao, chao. Venga. venga, hasta Chao, luego a chao. todos. Ya, chao chicos. Leo. Hasta luego.